Buen día, amada iglesia. Espero que todos se encuentren bien y que todos estemos disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Sin duda han sido días complicados, han sido días de mucho desgaste emocional, espiritual, pero estamos aquí listos para alabar a nuestro Dios y también para meditar en su palabra. Hermanos, estemos orando unos por otros y que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga dando ese ánimo para seguir adelante en estos momentos tan difíciles que estamos pasando como seres humanos, también como iglesia, y que el Señor nos siga fortaleciendo a cada uno de nosotros. Es mi oración, es mi anhelo y ese es el deseo de Dios, que aún en las pruebas nosotros podamos permanecer firmes, confiados y descansando en el Señor. Y bueno, hermanos, vamos a encomendar este momento en las manos de nuestro Dios, que el Señor nos dirija, que nos hable a través de su palabra y que cada uno de nosotros podamos tener un corazón sensible para escuchar su voz, para escuchar su palabra, ser edificados, ser animados y estimulados a seguir adelante, poniendo plenamente nuestra confianza en el Señor. Así que, hermanos, les pido de favor que me acompañen en oración y encomendemos este tiempo, estos momentos de meditación en la palabra, en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Así que les pido que oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de poder ahora acercarnos a tu palabra, poder ser edificados, poder ser bendecidos a través de ella. Y queremos encomendar, Padre, esos momentos tan especiales que apartamos para ser edificados, que tú seas glorificado, que tú seas reconocido y sobre todo, Señor, que todo eso nos lleve a poder ser mejores hijos tuyos, que reflejemos tu gloria en todas las áreas de nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra y gracias por esta maravillosa oportunidad. Oramos y dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, el día de hoy precisamente vamos a estudiar una porción de la Escritura maravillosa, interesante. Durante estos domingos, o varios domingos ya, de todas estas semanas que hemos estado estudiando el libro de los Hebreos, hoy vamos a hacer un énfasis muy interesante en lo que tiene que ver con el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Esa orden sacerdotal que le fue otorgada, que le fue dada a nuestro Señor Jesucristo, será maravilloso sin duda. Es maravillosa la porción de la Escritura que vamos a estudiar en este día. Y para ello les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en su Biblia, en el capítulo 7 de esta maravillosa epístola. Hebreos capítulo 7 y los versículos que estaremos estudiando es del verso 1 hasta el versículo 10. Y me voy a permitir leer, y dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Y ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.
Maravilloso pasaje. La semana pasada, tenemos que poner en contexto, la semana pasada nuestro hermano Carlos terminó con el capítulo 6 y precisamente el último versículo del capítulo 6, donde dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es maravilloso poder entender esta orden sacerdotal, ese título que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Dice que le fue otorgado para siempre el orden según Melquisedec. Pero la pregunta sería, ¿qué sentido tiene el que nuestro Señor Jesucristo haya sido constituido sacerdote según el orden de Melquisedec? Para ello, hermanos, tenemos que remontarnos precisamente al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, para poder entender este título que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos estado hablando en varias ocasiones haciendo referencia, o el autor de los Hebreos está haciendo referencia a esta orden sacerdotal otorgada a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el capítulo, los primeros tres versículos de este maravilloso pasaje. Y dice lo primero, porque este Melquisedec, y nos dice que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Este evento, hermanos, se encuentra descrito en el libro de Génesis en el capítulo 14. Yo te voy a animar que leas precisamente para poder entender todo el contexto y todo ese texto, este pasaje tan interesante de Génesis capítulo 14, porque ahí se narra la historia de una invasión y saqueo que sufrió la ciudad de Sodoma y Gomorra. Todos sabemos que Sodoma y Gomorra posteriormente tuvo su juicio y fue destruida. Pero es precisamente antes de esta destrucción que habitaba el sobrino de Abraham. El sobrino de Abraham que se llamaba Lot, es donde él vivía y donde él habitaba. Y ahí sí vemos en el capítulo 14 del Génesis, nos narra una invasión de algunos reyes que tomaron presa y que llevaron botín y que saquearon la ciudad. Y dentro de este botín y dentro de este momento de invasión, se llevaron preso a Lot, al sobrino de Abraham, se llevaron preso a Lot junto con todas sus pertenencias, con sus siervos, y es llevado en cautiverio, es llevado como esclavo, y toman muchos de estos bienes que tenían esas ciudades donde Lot habitaba. Pero es muy interesante que cuando Abraham se entera de esto, Abraham va al rescate de su sobrino, de Lot. Y es ahí precisamente cuando después de esto llega Abraham y derrota a este rey que estaba comandando esta invasión, de nombre Kedorlaomer, que se llevó cautivo a su sobrino. Abraham junta a sus hombres y va en busca de su sobrino y de los bienes que había sufrido, que le habían despojado a los habitantes, y entre ellos a su sobrino Lot. Cuando Abraham, recupera los bienes y recupera a su sobrino de ese rey malvado, es donde se desarrolla este encuentro que el escritor de los Hebreos nos está haciendo en el capítulo 7. Ese encuentro entre Abraham y Melquisedec es muy interesante porque se da precisamente dentro de este marco, de esta batalla que Abraham ha derrotado a ese rey que había saqueado la ciudad y había llevado preso a su sobrino. Es muy interesante que este nombre de Melquisedec solamente aparece en dos ocasiones en el Antiguo Testamento. Y una de esas apariciones es precisamente en Génesis capítulo 14. La otra se hace en el Salmo 110, que más adelante mencionaré solamente algunos versículos de ese capítulo. Pero mira cómo es este marco para poder entender el marco de lo que está haciendo referencia el libro de los Hebreos en el capítulo 7. Para ello te voy a pedir de favor que vayas a tu Biblia en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Y dice así: ya cuando Abraham ha tomado a sus siervos y va en busca de ese rey malvado que había llevado a Lot cautivo y todas sus pertenencias.
Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahí viene Abraham, cuando fue derrotó a ese rey, ya viene con su sobrino y con todos los bienes, sale a su encuentro precisamente ese rey de Sodoma, en ese valle que es conocido como el Valle del Rey. Ahí hay un encuentro y un personaje que es este rey que encuentra a Abraham. Pero mira lo que dice en el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Me llama mucho la atención aquí, hermanos, porque precisamente en este versículo 18 nos describe y aparece este nombre de Melquisedec. Me encanta poder pensar en esta orden sacerdotal de Melquisedec, porque primeramente vean lo que nos dice en ese versículo 18 de Génesis 14. Melquisedec era rey de Salem, y ahorita vamos a ver qué significa Salem, pero ve también lo que dice, sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, Melquisedec aquí posee dos títulos. Primero, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es interesante cuando podemos nosotros observar que este hombre, Melquisedec, era un hombre importante. Era un hombre que había ganado este título de rey o que le había sido otorgado el título de rey de esta ciudad de nombre Salem. Y dice también que era un sacerdote. Era un hombre que servía nada menos y nada más, como lo define aquí, a nuestro Dios Altísimo. ¿Qué título tan maravilloso le fue dado a este hombre, a este rey, sacerdote del Dios Altísimo? Ese es nuestro Dios. Ese es el mismo Dios. Ese sacerdote Melquisedec era un siervo, era un sacerdote del mismo Dios Altísimo que nosotros tenemos. Ve lo que hace, la acción que toma Melquisedec. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Reconoce primeramente la bendición que había sido dada a Abraham por medio de ese mismo Dios Altísimo. Y ve lo que dice, que entregó a tus enemigos en tus manos. No fue una proeza de Abraham haber conseguido esto, o por la cantidad de personas que Abraham había llevado o que había reclutado para rescatar a su sobrino, sino lo que aquí destaca este rey de Salem, este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, destaca y reconoce que Abraham había logrado derrotar porque era Dios quien había entregado en sus manos a esos reyes y ese botín, y sobre todo le había permitido rescatar a Lot y a su sobrino Lot, y juntamente con todos los bienes. Entonces destaca aquí, o debemos entender que es Dios quien está entregando este botín, o le está recuperando a Abraham, porque es una bendición de Dios. No fue algo que Abraham logró por sí mismo, sino Melquisedec enfatiza precisamente y hace ver a Abraham que fue Dios quien le dio la victoria. Un aspecto interesante también es que Melquisedec le sirvió pan y le sirvió vino. Es decir, alimentó a Abraham, y también dice que lo bendijo. Entonces, es muy interesante esa parte de la escritura, porque precisamente ese rey de Salem, ese sacerdote del Dios Altísimo, le provee alimento y también le bendice a Abraham. Y ve la consecuencia o lo que produce el haber recibido esta bendición
a Abraham de parte de Melquisedec. Lo que le provoca precisamente a Abraham, al final del versículo 20, y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es muy interesante que Melquisedec no está demandando los diezmos del botín. Es muy interesante esta parte porque precisamente a Abraham le entrega este diezmo del botín recibido a este hombre, a este rey de nombre Melquisedec. Lo entrega con un corazón sensible, reconociendo la grandeza o de lo que representaba Melquisedec en este momento y en esta faceta de la historia para Abraham. Pero no termina ahí esta parte del contexto histórico para poder entender esta porción de la escritura de los Hebreos que estamos estudiando. Mira cómo continúa el versículo 21 del capítulo 14 de Génesis. Génesis capítulo 14, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Obviamente este hombre, este rey de Sodoma, estaba pensando desde una perspectiva lógica. ¿Cuál era la motivación desde la perspectiva de este rey de Sodoma? ¿Cuál era la motivación que él pensaba que Abraham tenía para poder recuperar los bienes? Por esa razón le dice precisamente este rey de Sodoma, dame a las personas y toma los bienes. Es decir, es lógico pensar que si tú atacas a alguien, que si tú rescatas a alguien, pues te quedes con el botín. Pero Abraham, ve la respuesta de Abraham, lo que dice. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, es decir, ha hecho una promesa a Jehová. Dice ahí Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. La motivación de Abraham era rescatar a su sobrino. La motivación de Abraham al rescatarlo y recuperar los bienes de esta ciudad que había sido saqueada por ese rey, no era obtener un beneficio, no era obtener un beneficio personal, sino era rescatar y ayudar a esa gente que estaba siendo asolada o que había sido asolada. Me llama aquí la atención porque precisamente Abraham reconoce que ha hecho ese juramento delante de Dios, de que no iba a tomar nada de esto porque era Dios altísimo, Jehová Dios altísimo, a quien había hecho esta promesa. Y lo define diciéndole a este rey de Sodoma, creador de los cielos y de la tierra. Así que Abraham, vemos allá un corazón conectado con Dios, respetando ese pacto que había hecho con Dios, de que no tomaría nada que no le pertenece. Eso nos habla precisamente, nos revela el corazón de Abraham, un corazón de un hombre justo, un corazón de un hombre que busca ir a la batalla contra esos reyes que eran injustos y no sacar provecho, sino solamente la motivación era recuperar a su sobrino y que los bienes regresaran a quienes pertenecían o a quienes pertenecían. Los títulos que se le da precisamente allá a Melquisedec, regresemos por favor a Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo, la segunda parte del versículo 2. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Solo piensa en esto, pensemos en esto. Melquisedec, en su carácter de rey sacerdote, era el representante de Dios y lo define como un
Rey de Justicia. Su nombre nos debe revelar o nos revela varias cosas, estos títulos que se le dan a Melquisedec. Primero nos dice que era un rey que establecía y promovía la justicia en su reino. Por eso lo define como un rey ¿qué? De justicia. Era un hombre que promovía entonces y que establecía la justicia en su reino. Interesante esto de Melquisedec, porque precisamente es como se le define, o el título que se le da, o nos define la personalidad de este rey. Pero ¿qué otro título le da? Era también rey de Salem. Y Salem sabemos que significa paz. Y Salem también, hermanos, tiene el significado, precisamente se le compara como a la ciudad de Jerusalén. Entonces, tenía doble significado el poder pensar en Salem. Era algo que iba más allá. Y este Melquisedec precisamente era rey de esta ciudad. Se le atribuye entonces como un término espiritual, también se le da este título a la ciudad de Jerusalén. Ahora pensemos, esas dos características, justicia, rey de justicia y rey de paz, nos debe de llevar a pensar y recordar precisamente ese pasaje que hemos estudiado en otras ocasiones, que es Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Me voy a permitir leer esos dos versículos y vamos a ver precisamente a quién se le otorgan esos mismos títulos de rey de justicia y rey de paz. Escucha lo que dice Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sabemos a quién se está haciendo referencia aquí el profeta Isaías, nada menos y nada más que a nuestro Señor Jesucristo. Esos títulos tan maravillosos que le fueron otorgados a nuestro Señor Jesucristo no son los mismos que le fueron otorgados a Melquisedec o que Melquisedec poseía. Y a nuestro Señor Jesucristo le fue dado esa orden, esa misma orden sacerdotal. Y mira también, ¿te acuerdas que te había dicho que las dos referencias que hace de Melquisedec se encuentran en Génesis capítulo 14, pero también en el Salmo 110, verso 1? Y mira lo que dice, cómo se cumplen esas funciones sacerdotales y de reinado en nuestro Señor Jesucristo, hablando de ese salmo mesiánico. Salmo, te pido que abras de favor tu Biblia, en el Salmo 110, versículo 1. Y dice así, haciendo referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un salmo netamente mesiánico. Y está haciendo referencia al reinado de nuestro Señor Jesucristo y ese título, esa orden sacerdotal que le fue otorgado precisamente a nuestro Señor Jesucristo, que le fue otorgado el orden del sacerdocio según de Melquisedec. Ahora, versículo 3. Regresemos a Hebreos capítulo 7, versículo 3. Y veamos todavía la importancia del sacerdocio de Melquisedec que se nos describe en los siguientes versículos. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 7, versículo 3, describiendo al rey Melquisedec. A quien versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este versículo
tomándolo de una manera literal, podemos darnos cuenta que precisamente de Melquisedec no tenemos una referencia de una genealogía. Esto destaca porque mira, Abraham tenía una genealogía. El sacerdocio levítico tenía una genealogía. Es decir, un levita no podía decir ahora soy levita o ahora soy de tal tribu, sino más bien donde nacía, él como levita había sido destinado para servir como sacerdote. Pero en el caso de Melquisedec, no se sabe su genealogía, no se sabe su principio de días, ni cuándo murió, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Este Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, está comparándose o se está comparando con el orden del sacerdotal de Melquisedec. Es una comparación de Melquisedec con el orden sacerdotal de los descendientes de Leví o de Aarón. El escritor aquí presupone que un sacerdote debe establecer y comprobar su ascendencia sacerdotal. Es decir, una persona que quería servir dentro del templo y cumpliendo las leyes mosaicas, tenía que comprobar precisamente de dónde ascendía para poder servir. No era un asunto de un deseo, de un anhelo. Era simplemente porque esa es la parte que le tocaba según la ley mosaica. Y podría mencionar muchos textos, pero si quieres solamente tener referencia de cómo era esto, tú puedes buscar en Éxodo capítulo 28 y capítulo 29, en el libro de Levítico capítulo 8, 9 y 10 y en otros muchos versículos que podríamos hablar de esto, pero este no es el punto. El punto aquí, hermanos, es entender que Melquisedec no se tiene de dónde venía, ni quién eran sus descendientes, ni genealogía para poder definir, pero sí podían definir el sacerdocio de Leví. Pero de Melquisedec, no. Y nuestro Señor Jesucristo, precisamente, es el que obtiene esa orden sacerdotal. Fue hecho sacerdote no según el sacerdocio levítico o arónico, terrenal, de los israelitas, sino nada menos y nada más hecho según el orden sacerdotal de Melquisedec para siempre. Permanente, dice el texto. ¿Qué significado tiene el sacerdocio de Melquisedec? Vayamos al versículo 4 y versículo 5, que dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es muy interesante este versículo. Y mira cómo comienza precisamente el versículo 4. Considerad. Ahí les dice, mediten, observen. Cuán grande era este a quien Abraham lo define como el patriarca. ¿Qué representaba Abraham para los judíos, para el pueblo de Israel? Nada menos y nada más que si su padre, del padre que es conocido como el padre de la fe. Abraham era el padre de la nación. Él fue el que recibió la promesa directamente de Dios. Y ahora aquí en este versículo les habla de Abraham y les dice que es el patriarca. Abraham el patriarca. Ese hombre que tenían como su padre espiritual, como el origen de la nación, ahora Abraham es el que le entregó los diezmos, precisamente los diezmos del botín, ¿a quién? Al sacerdote del Dios Altísimo, al rey de Salem, a Melquisedec. Y cabe destacar aquí algo muy importante, hermanos. Dice ahí que le dio los diezmos del ¿qué? Del botín.
Uno podría pensar, cuando uno piensa en botín, uno piensa solamente en agarrar una parte, de entregar la parte de lo que caiga. Pero es muy interesante cuando dice la palabra botín en este versículo, tiene la idea de excelencia. Es decir, los mejores bienes o el dinero tomados de un enemigo por la fuerza, es decir, los mejores bienes o dinero. Abraham no le entregó nada más, agarró y dijo, a ver qué agarra mi mano. No, el énfasis que hace este versículo cuando dice que dio los diezmos del botín, tiene la idea precisamente de que le entregó lo mejor del botín. Eso es lo que nosotros debemos dar al Señor. Eso es lo que Dios no demanda. Porque a los hijos, a los descendientes y a los sacerdotes de Leví, a ellos según la ley, ellos tenían que tomar del diezmo para poder vivir, para poder subsistir. Era la forma que la ley establecía para que los sacerdotes del pueblo, de la nación, pudieran vivir y alimentarse y poder subsistir. Porque recuerda que a la tribu de Leví no se le entregó territorio, no podían sembrar. Entonces la nación le sostenía. Pero aquí Abraham está entregando los diezmos de manera voluntaria, las cosas mejores a este rey de Salem, a este hombre Melquisedec, a este sacerdote Melquisedec. La implicación para ellos entonces era reconocer el papel de Abraham, que entregaba voluntariamente los diezmos a Melquisedec. Por esa razón, el orden sacerdotal de Cristo es superior al orden sacerdotal de los levitas. Porque ve lo que dice en el versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, era una orden. Dar los diezmos a los levitas era una orden, era algo que la ley establecía. Pero Abraham, ni había ley todavía cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Maravilloso poder entonces entender esa parte de Abraham de entregar los diezmos. Yo no sé qué concepto o de dónde surge este concepto de Abraham, pero lo que es muy cierto es que era algo que provocaba o que venía, que brotaba del corazón de Abraham, entregar esta bendición, entregar esos bienes, entregar esa honra a ese rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, a Melquisedec. Continúa el versículo 6 y 7. Pero aquella cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec no tenía genealogía. Melquisedec no recibió promesas. ¿Quién era el receptor de la promesa? ¿A quién Dios le había prometido? ¿Con quién Dios había hecho el pacto? Con Abraham. Cuando menciona también esto, es que el rey de Salem es único en su grandeza y también es definido como sacerdote del Dios Altísimo. Ese sacerdote del Dios Altísimo no exigió de Abraham el diezmo, del modo como los sacerdotes levitas tenían que demandar el diezmo y que la nación tenía que cumplir si querían cumplir la ley de Dios. Y por quererla cumplir, entonces entregaban los diezmos obligatoriamente y responsablemente para cumplir lo que Dios había establecido. Pero sin embargo, con Melquisedec no fue así. Fue por voluntad propia que Abraham tomó los diezmos del botín, las cosas mejores, y le entregó todo esto a Melquisedec. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le motivaría a Abraham a hacer esto? Reconoció a Melquisedec como el representante de Dios. Y este representante
le impuso a Abraham la bendición divina. Es decir, Melquisedec bendice a Abraham, recibe los diezmos y le bendice como acto seguido. Entonces, hermanos, Melquisedec nos dice entonces ahí que es superior a Abraham, y obviamente al ser superior a Abraham, es superior a la orden sacerdotal de sus descendientes de la tribu de Leví. ¿Quién posee el título o esta orden sacerdotal de Melquisedec? No fueron los levitas. Fue nuestro Señor Jesucristo que le fue otorgado el título de poder ser reconocido como sacerdote según ese orden sacerdotal de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo fue el que traspasó y rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Sin duda la obra de Cristo es fascinante y nos debe de llevar a profundizar y entenderla cada vez más, la obra de nuestro Señor Jesucristo y todos los títulos que le fueron otorgados. Para terminar, veamos el versículo 8, 9 y 10. Y aquí ciertamente, versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Con Abraham, se dio en automático que los levitas estaban ofrendando y dando los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. Abraham, como padre de los israelitas, entregan los diezmos. El énfasis de todos estos versículos, hermanos, tiene que ver en la permanencia de la orden sacerdotal de Melquisedec, comparada con la orden sacerdotal de los levitas. El orden sacerdotal de Melquisedec que le fue otorgado a nuestro Señor Jesucristo es único y dice que es permanente, que permanece para siempre. Esa es la naturaleza y los títulos que se le dan a Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, otorgadas y reconocidas por nuestro Padre. La pregunta entonces sería, ¿qué debe provocar en nosotros poder entender todo esto? ¿Qué implicaciones tiene para mi vida? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida como iglesia, como hijos de Dios ahora? Primeramente, hermanos, tenemos que reconocer la grandeza de la obra de Cristo. Reconocer los títulos, el orden sacerdotal dado a nuestro Señor Jesucristo. Y al poder pensar en esto nos debe de llevar a poder confiar plenamente, no en cosas terrenales, sino en cosas espirituales, en cosas que pertenecen a nuestro Dios. Otro segundo aspecto que nos debe de llevar a pensar esto es meditar. Cuando nosotros entregamos nuestros recursos o diezmos al Señor, ¿qué es lo que nosotros estamos entregando? ¿Qué es lo que nosotros entregamos al Señor? ¿Entregamos acaso aquellas cosas que nos sobran? ¿O entregamos con el corazón dispuesto para dar lo mejor a nuestro Dios? Debemos de reconocer en dar el del botín. Y recuerda esto siempre, cuando habla de botín está hablando de las cosas mejores, de la excelencia para el Señor. Y todo esto brota de un corazón que busca agradar a nuestro Dios. Hermanos, que esta obra de Cristo nos lleve a poder reflexionar, a poder confiar y reconocer en quien hemos puesto nuestra fe, que nos permite precisamente esa entrada a ese lugar santísimo, que es la presencia de nuestro Dios. A la presencia misma de Dios es a lo que nos debe de llevar. Así que, hermanos,
Yo les pido que estemos orando, que siempre reconociendo la grandeza, el poder de nuestro Dios, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz, que traspasa más allá de nuestro entendimiento, y tan profunda y única la obra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor, porque en ella podemos entender el propósito, entender tu obra perfecta en la cruz, entender quién es tu Hijo Jesús y poder ver todas aquellas cosas que tú hiciste y que tú le permitiste y que tú le otorgaste esos títulos tan maravillosos a nuestro Señor Jesucristo, que le has puesto en ese orden sacerdotal no humano, sino divino, que permanece para siempre su orden sacerdotal hasta nuestros días. Y tú le has hecho precisamente nuestro sumo sacerdote, el cual ahora nos permite entrar a tu presencia, hablar contigo, externar lo que sentimos, lo que pensamos, la adoración a ti, Señor, sin intermediario, porque Él es quien logró todo esto en la cruz. Padre, recibe siempre la honra y la gloria, que cada uno de nosotros sea movido a dar lo mejor para ti, Señor, lo mejor del botín y no las obras. Que esto viene de un corazón en conexión contigo, Señor. Alabado seas. Y tú recibes siempre la honra y la gloria. Y es en el nombre de nuestro gran sumo sacerdote según Melquisedec que oramos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias damos a nuestro Dios por la forma en cómo Él nos está sosteniendo en estos momentos de dificultad. No dejemos de estar orando unos por otros. Les animo a que estemos orando fervientemente por la salud de nuestros hermanos. Y muchos de nosotros estamos enterados de varias situaciones que están pasando, varias personas cercanas a nosotros, hermanos en la fe, que están sufriendo. Así que es momento de no desfallecer. Es un momento de poder permanecer fieles a nuestro Dios. Y también, hermanos, no dejemos de compartir este mensaje de esperanza a aquellos que no le conocen. El mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, el Evangelio, que es el único que puede transformar la vida y dar esperanza en momentos de dificultad, y siempre, que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que Él sea glorificado en todo lo que hacemos. Amén. Que el Señor